Hola, te saluda Natalita. Y por ahí anda mi duende Augusto, que no sé si lo escuchas todo emocionado por ahí. Él es el más fiel compañero que existe. ¿Y sabes qué? A ti también te acompaña uno, aunque todavía no lo conozcas. Yo soy una niña eterna que ayuda a otros a recordar la gran ciencia del balance, contando historias de nuestras aventuras por la princesa. Junto con Augusto y muchos otros guías, imparto sesiones de sanación cuántica a todos esos niños eternos que están dispuestos a sanar, reprogramando sus creencias. Pero de todo eso te cuento en las notas del programa. Mientras tanto, te dejo con una de las versiones de mí misma, que cuentan historias de colores, según quien decida contar la historia del día. Hola, hola, estoy contenta de saludarte, de estar de regreso en este espacio. Este espacio va a cambiar mucho, mucho, mucho. Y creo que para bien, creo que si yo cambié, pues debo darte esa nueva versión de mí para ayudarte a ti también a cambiar conmigo, a evolucionar conmigo. ¿Verdad? No pienso quitar los episodios anteriores, no pienso quitar nada de lo que he hecho hasta ahora, porque me parece importante que veas esa evolución y que puedas vivirla junto conmigo, ¿no? Pero sí vas a notar muchos cambios. Voy a estar mucho más activa en mi otro podcast que se llama Sanando con tu Duende. Por allá me puedes encontrar, sabes que estoy tratando temas de sanación, pero como quiera, sí te voy a seguir contando historias que también sirven para la sanación si sabes verlo con los ojitos adecuados como te había contado durante ese mes de julio. Si no tuviste la oportunidad de verlo durante todo el mes de julio, estuve haciendo unos videos a través de Instagram, que ahora están en YouTube también. Y en esos videos te conté un poquito de la historia detrás de las historias que te conté, con mucho menos filtro y mucho más sincera, diciéndote cosas que antes nunca me hubiera atrevido a decir y que ahora pues ya las saqué a la luz y se siente bien haberlo sacado a la luz. Para estos próximos episodios que te voy a estar publicando, yo había grabado ya unas introducciones, pero las había hecho hace tiempo, durante el mes de julio. Y decidí pues grabarte una introducción adicional ahora como para salvarte desde el final de agosto, casi septiembre. Pero las voy a mantener como quiera porque quiero que escuches y que estés muy atenta al tono en mi voz, a mi proyección, a todo. Si estás muy muy atenta puedes notar la diferencia y eso a mí me emocionó mucho y no quise borrarlo. Así que vas a tener como 2 o 3 introducciones dentro de una introducción, dentro de otra introducción. Así que nada, te agradezco muchísimo por estar aquí en este espacio, por acompañarme durante estos casi 2 años en los que he estado compartiendo mis historias contigo. Y esto continúa. Así que por ahí te dejo con la introducción de Julio, para entonces llevarte a la historia detrás de la historia de los episodios 0 al 17. Bye. O sea, me despido porque esta es la yo del presente, pero te dejo con la yo de Julio. Bye. Aquí te dejo la historia detrás de la historia de los episodios 0 al 17. Hoy estoy grabando desde el día 17 del reto diario y siento que he vivido un maratón. Me ha encantado y siento que me ha servido más de introspección de lo que esperaba. Aunque estoy intentando mantenerme fiel a lo que recuerdo de ese mismo día de publicación, me he dado cuenta de que es inevitable que lo que soy ahora entre en la narrativa. Al principio quise controlarlo, pero decidí permitirlo. Al final, como tanto dice Augusto, el pasado, el presente y el futuro son lo mismo. Así que con este proyecto me ha venido una confirmación de eso. Historia marrón. Bitácora de aventuras. Edición, la historia detrás de la historia, de los episodios 0 al 17. La historia detrás de la historia Te cuento, por encimita. Esta historia la escribí para presentarme a un grupo al que me había unido, una comunidad de podcasters en la que el 99% de los integrantes son mujeres. Me dio más tensión de lo que quisiera admitir saber esa estadística y me tardé unos meses para escribir en el grupo. Desde siempre he evitado las relaciones con las mujeres, usando de excusa que se me hacían más fácil las relaciones con los hombres, cuando en realidad simplemente tenía muchos juicios hacia la mujer. Y en vez de entrar en la conversación, a dar una perspectiva diferente como mujer, le daba de codo y me quedaba lo más lejos de ellas posible. Por eso de darme en la cara, como siempre hace la vida cuando estás demasiado obstinado, como yo el 90% del tiempo, más adelante tomé una mentoría de negocios cuando decidí que era el momento de irme 100% con mi proyecto. Y adivina qué, todas éramos mujeres, otra vez. Mi primer impulso fue salir corriendo, como siempre hago. Pero me quedé y te puedo decir que fue la mejor decisión que he tomado en años y que he tenido las mejores conversaciones colaborando con otras mejores que también en años había tenido. La historia detrás de la historia le sigo contando. Vivir solo en un planeta con una flor. Nunca te conté porque para mí eso era una idea tan emocionante.
Esa historia la sobreenfoqué en mi inseguridad sobre mis dibujos, pero en realidad el tema principal para mí era la interacción. También te cuento que la razón por la que siempre escribía y nunca daba cara es porque tengo ansiedades sociales bien fuertes y era más fácil escribir y hasta hacer dibujos sin saber dibujar que dar cara. Decidí nunca hacerme los estudios ni darle nombre a lo que siento cuando interactúo con otros, pero tengo muchas cualidades del espectro del autismo que he ido trabajando con los años, así que solo estar aquí frente a ti para mí ha sido un gran logro, aunque no parezca la gran cosa y aunque lo disfrazaba con el chiste de la ermitañez. Cuando te menciono lo del orgullo y por qué me voy de casco cuando me propongo algo, tiene también que ver con esto. Yo soy obsesiva y compulsiva, y aunque he mejorado mucho, cuando tenía 12 años mi ropa interior estaba en un orden que podía recordar de memoria. Antes de salir de la casa necesitaba revisar que todas las tapas de los inodoros estuvieran abajo, y hoy todavía se me hace difícil pisar las líneas del pavimento, aunque ya puedo hacerlo. Antes ni podía. Una estrategia para superar esto fue empezar a usar pantallas diferentes, que no sé si te habías dado cuenta de que lo hago, pero para eso lo hago. No estoy tratando de implantar ninguna moda, estoy superando mis ansiedades. La historia detrás de la historia de Te Cuento. El tema central de esta historia es mi impulsividad. Yo te cuento que no siempre fui impulsiva y ni siquiera lo soy. Al contrario, yo sobreanalizo todo y ese exceso de análisis me ha frenado en prácticamente todo en la vida, incluyendo decirle a algunas personas maravillosas que yo conocí lo que realmente sentía por ellos y solo chocarles la mano y agradecerles por el buen sexo. Sí, es una historia de la vida real, aunque no lo parezca, te lo juro. Fue una combinación de mi sobreanálisis con mi falta de filtros a la hora de distinguir qué es adecuado o inadecuado socialmente y mi falta de capacidad de entender ciertas interacciones. Para sanar mi sobreanálisis, decidí ser impulsiva y como resultó tan divertido, lo integré a mí a tal punto que a veces se me olvida que en realidad no era innato. De ahí salieron mis viajes, mi finca y un par de aventuras que dan mucha gracia, pero que van por la línea de eso de chocar la mano y no estoy segura si son adecuadas para contarte. La historia detrás de la historia de Natalia, Natalita y la pequeña Natalita. Las diferentes versiones de mí misma surgieron medio sin planificar y fue Augusto quien me ayudó a identificarlas, justo antes de lanzar el podcast. En realidad hay 3 principales, aunque en el podcast uso 7 colores. 4 de ellas son en realidad una mezcla de esas 3 principales. Natalita, en su versión amarilla, es con quien más me identifico, pues siento que es mi esencia. Natalia, en versión roja, es la versión que tengo que sacar a pasear cuando hay temas de adultos envueltos. Y honestamente me drena tanto que casi nunca lo hago y he orquestado mi vida para no tener que hacer ni diligencias. La princesa no tuvo ese nombre hasta hace muy poco, unos 3 años más o menos. Antes de eso solo la llamaba Mi Pequeño Mundo, y aunque no tenía nombre, sí me escapaba a él desde niña. Te confieso que a veces, cuando otros hablan, Augusto me susurra al oído soluciones tan sencillas a sus situaciones que me frustra mucho no poder compartirlas porque no me las pedían y siempre he respetado mucho ese espacio de escuchar sin opinar, aunque reviente por dentro. Entonces yo prefería perderme la conversación a explotar, así que me salía a pasear en mi imaginación, aunque físicamente me quedaba allí. En la escuela me relajaban de que yo era una despistada y yo me río del chiste porque lo hago a propósito. Pero es más fácil decir que era una despistada que explicar que me escapo a un mundo fantástico, ¿no? No soy despistada. Puedo estar en 4 conversaciones a la vez si las 4 me interesan. Pero si alguna no me interesa, apago y me voy. Ahí te dejo un par de fotos, casi todas las tomó mi amiga Gisela, que ella sí que sabe retratar el momento exacto en el que me voy a pasear. La historia, detrás de la historia de Te leo una historia. Odio los nombres, títulos, posiciones, etc. Y me reventaba que esto se llamara un podcast. Así que me iba de culo diciendo que era un audiolibro virtual. Y aunque en cierta medida lo es, en verdad era mi ansiedad con el hecho de que si tenía un podcast, tenía que ser podcaster. También quería separarme de otros podcasters porque yo juraba que sería escritora muy pronto. Aunque me encanta escribir, en este proceso me di cuenta de que era un simple método para llegar a lo que realmente tenía que llegar, que era ayudar a otros a sanar, dato con el que también me peleé por más tiempo del que quisiera aceptar. También te cuento que soy una overachiever y por eso cuando empecé el proyecto juraba que podía con el empuje de escribir y grabar todos los días. Resultó que escribir sí podía, pero grabar, editar, publicar y continuar en mi trabajo era completamente irreal, así que tuve que aceptar eso apenas unas semanas después de empezar. Con este último dato me peleé bastante y casi que lo cojo de excusa para engavetar el proyecto. Hoy me siento orgullosa de contarte que publico cuando Augusto me dice que hay que publicar y que aunque a veces pasan semanas entre un episodio y otro, he encontrado que mezclando entre posts, stories y las redes en general, sí te cuento historias a diario, para continuar, poquito a poquito, juntando niños eternos. La historia, detrás de la historia, de crónicas de adultos grandes y serios.
Me encantaba trabajar en el restaurante. Pasaba todo el turno jugando a ser más rápida y cantando las canciones que estaban en la radio. Era tan buena en lo que hacía que estaba en automático. No había ningún reto y eso era lo más que me gustaba. Desde el 2014 ya yo sabía que yo no quería trabajar más en restaurantes. El restaurante en el que yo trabajaba cerró y en realidad me gustaba porque era un hermoso jardín y éramos como 10 personas que nos conocíamos de rabo a cabo, a quienes yo quería muchísimo. Como la compañía tenía otros restaurantes, después de 3 meses de libertad, en los que tenía notificaciones activadas para trabajos de freelance writer, a los que nunca solicité por miedo, pues regresé a trabajar. El otro restaurante era un pequeño cubículo cerrado y odiaba no saber si había llovido o si el sol se había ido ya. Me quedé casi 7 años más, por miedo a empezar desde cero, porque estaba en la cómoda y porque ya había probado que era muy buena en algo. Te confieso que por momentos me cuestiono por qué no sigo ahí, en la cómoda, con el cerebro apagado, si es tan fácil, y pienso en mandar toda la mierda y regresar para allá. Esa no soy yo, ese es el miedo asomado hablándome. Cuando me cacho, recuerdo las sesiones que he hecho y cómo me he sentido al hacerlas. Y se me quita. La estabilidad es una trampa. Era mi trampa, y estoy decidida a no caer en ella otra vez. La historia, detrás de la historia, de princesas y otras historias fantásticas. Este es uno de los episodios favoritos, pero eso no es lo que vengo a contarte. A mí no solo me gustan las películas de muñequitos y princesitas, en realidad estoy obsesionada y desde que era pequeña soñaba con que me dibujaran para convertirme a mí misma en una de esas princesas. En el 2008 empecé a practicar dibujitos de mí misma con ese fin. En verdad eran fotos a las que les calqueaba la azuleta y las pintaba de colores brillantes. Pensaba yo en ese momento que quería estudiar el arte urbano y pegar mis obras por la ciudad. Y hasta mi portafolio para entrar a maestría y la tesis hice sobre eso. Cuando en realidad yo lo que quería era dibujar y contar historias que ayudaran a otros a ver la vida desde una perspectiva diferente. En el 2019 me armé de valor y finalmente hice los dibujos. Y con ellos comenzó la aventura de contar historias públicamente. No son perfectos, ni exactamente como quiero que sean, pero para mí siempre serán mi sueño de ser princesita hecho realidad. La historia, detrás de la historia de El tiempo. En verdad, cuando escribí este episodio, estaba frustrada con que mi hermanita viviera en Texas. Yo sabía que no le gustaba y que no estaba feliz. Y a mí me da demasiada frustración ver sufrir a los que quiero. Y quiero cogerlos y meterlos en una botellita de cristal para protegerlos. No tengo una colección secreta de botellas. Lo prometo. Para cuando grabé el episodio, ya ella había regresado. Y por eso estaba más feliz mi voz. Te contaba que leí el libro de Utopía y que me encantó, pero hoy te confieso que para mí ese libro cuenta una realidad tan fácilmente alcanzable que no me pareció ninguna utopía, y de hecho, me río a diario por muchos de los valores descritos en él, sin haberlo leído. Ahora algunos dirán que soy comunista, socialista, marxista y venteístas. Ese día no me atreví a usar ninguna de esas palabras, por miedo a que me tacharan de eso. Pero, como hoy no me importan ese tipo de opiniones, lo menciono por si no sabías que algunos conceptos de ese libro inspiraron esos movimientos. Sin importar si estamos de acuerdo o no con esos movimientos, o con lo que sea, Augusto siempre me ha exhortado a estar educados, especialmente sobre eso con lo que no estamos de acuerdo. ¿Cómo podrías no estar de acuerdo con algo que ni siquiera conoces? La historia detrás de la historia de la princesa, la familia real, el balance, la vida y los duendes. Cada vez que escucho este episodio no puedo sino frustrarme conmigo misma. ¿Por qué? Hice lo que se supone que sea un mapa y es casi totalmente ininteligible. Voy a tratar de hacer el mapa más lindo hoy. No sé si sabías, pero tengo hasta mi propio idioma, que creé literalmente con los movimientos de mis dedos cuando tenía ansiedad. Ahí te dejo una foto mía en la boda de una amiga para que te rías. Alguien capturó mis dedos de ansiedad. Yo no creo en las bodas y aunque estaba muy feliz por ella, porque ella estaba feliz, ahí está la carita, no pude evitar que me diera ansiedad estar allí. Y ahí están mis manitas. Tengo la costumbre de hablar en idiomas que nadie entiende, con tanto chiste interno que solo yo y mi círculo cercano entienden. Era mi manera de guardar mis grandes secretos, que hoy me da gracia porque no entiendo qué de grandes tenían. Eso mejoraba desde enero de 2021 como no tienes idea, porque yo decidí que este año no volvería a hablar más en clave por mis inseguridades y que tiraría para adelante con todas las consecuencias. Muchos piensan que estoy un poco loca, lo sé. Y a decir verdad, finalmente eso no me importa, y al contrario, me halaga. Hay que estar bien loco para atreverse a ir en contra de las rutas establecidas, y yo las navego orgullosamente. Aquí va el nuevo mapa. La princesa no es otra cosa que la tierra, en donde uno siembra, y a quien regresamos. La familia real son los políticos, y sí, si no lo habías notado ya, tengo ideales políticos que algunos consideran no tradicionales. El balance es la gran ciencia que venimos a dominar a este mundo. Es la capacidad de no irnos a ninguno de los extremos, en ningún aspecto de nuestras vidas. Más fácil dicho que hecho.
Por eso, el balance es la fuerza que nos mueve constantemente, en cada decisión. Y sí, Star Wars inspiró esa última oración. ¿Qué te puedo decir? Mi papá es un Master Jedi y así nos crió. Otra nota importante sobre este episodio es que fue inspirado por el marcador, que en el libro Entre duendes y la princesa, que un día publicaré, es el instrumento más importante, pues además de marcar literalmente por dónde te quedaste leyendo, ayuda a personalizar el libro para cada lector. Sin el marcador, no podrías leer el libro, porque sin tu aportación como lector, el libro no tendría ningún sentido. Espero no haberte enredado de más con eso último, y que sirva para emocionarte y animarte a leerlo cuando Augusto me diga que es el momento perfecto para publicarlo. La historia detrás de la historia de El Progreso. No te voy a mentir, no soy una niña dulce todo el tiempo, y a decir verdad yo puedo ser bastante huelebicha, como decimos acá en Puerto Rico. Durante más tiempo del que me gustaría admitir, simplemente le huía a la gente diferente a mí, y en ese episodio, aunque te lo conté, lo disfracé un poco para quedar bien contigo. Aunque sí es cierto que empecé a relacionarme con gente diferente a mí, solo lo hice con unos pocos, y continué encerrándome en mi pequeña burbuja hasta el año pasado. Desde hace más de 15 años no veo televisión, no veo noticias y en cuanto a la actualidad se refiere, en verdad estoy bastante aislada. Hoy en día ni siquiera escucho radio y tampoco sé cuáles son las canciones del momento. Eso me ha ayudado a tener una vida con mayor paz y enfocada en lo que para mí es importante. Cuando me topaba con gente que vivía diferente a eso, buscaba cualquier excusa y lo sacaba de mi vida de inmediato. Luego conocí a Miguelo y con él a muchas personas que eran mis totales opuestos. Y entre otras cosas, no apagan su televisor y ven noticias 3 veces al día. Al principio, ni me molestaba en relacionarme, hasta que Augusto me preguntó cuándo yo iba a entender que se me mostró un camino que incluía la habilidad para crear burbujas de felicidad, para compartirlo. Si no lo comparto, si no lo enseño a otros, si no me salgo de la burbuja para ayudar a otros, esa burbuja se va a romper, porque todo regalo que se nos da es para compartirlo. Y si no lo hacemos así, se le dará a alguien más que sí esté dispuesto a compartirlo. Todos somos iguales. Todos somos uno, y mientras más peleemos con ese dato, más ejemplos nos van a enviar. Un poco después de grabar ese episodio, me senté a ver la coma y con la mamá de Miguelo, porque a ella le gustaba en ese momento, y eso era lo que podíamos compartir. Con los años, ver ese programa se ha sustituido por hablar por horas durante mis visitas a su casa, y para mi sorpresa, hablar de guías de seres fallecidos y de canalización, que corría en su familia, y que si no nos hubiera dado la oportunidad, nunca hubiéramos compartido. Hoy estoy orgullosa de decir que soy menos huelebicha cada día y que sigo aprendiendo de esos de los que dije un día que no se podía aprender nada. La historia detrás de la historia de regalos de adultos grandes y serios. Cuando yo era pequeña, solíamos tener horarios bien estrictos y no había mucho tiempo para jugar. A medida que fui creciendo, tuve más control de mi tiempo, sobre todo cuando me mudé sola, pero para ese momento ya tenía 23 años y, entre comillas, ya no era momento de jugar. Ese episodio fue inspirado por ese reloj del que te conté, pero también por unos tenis que me compré a esos mismos 23 años. Estaba buscando unos tenis cómodos para el trabajo cuando tropecé con los más perfectos del mundo. Eran de los Avengers, con un toque parecido a la Jordan 1 que siempre me han encantado, y tenían luces que encienden cuando pisas. Además de una lucecita blanca que sale a la misma vez de la mano de Iron Man. Cuando los vi, casi lloro de la emoción, y a la vez casi lloro porque pensé que me daría vergüenza usarlos. Cuando yo era niña, yo soñaba con tener unas tenis de esas que tienen lucecitas, pero éramos 3 y la cosa estaba apretada, así que nunca las pedí. En ese momento tenía el dinero, y no había ninguna razón para no comprarlas, excepto la vergüenza de usar zapatos de niños, entre comillas. Que total, soy tamaño 2,5, todos mis zapatos son de niños como quiera. Decidí cumplir mi sueño, sin preocuparme de que no los cumplía a la edad adecuada, entre comillas, otra vez. Y los usé cada noche para trabajar en un restaurante que era como un jardín y tenía luces tan tenues que era imposible no ver mis tenis brillando. Hice reír a muchos y fui feliz en el proceso. En cierto punto le perdí tanto la vergüenza que me las llevaba a bailar sola en mi esquina de la disco. Comprar esos tenis y esos relojes fue parte de mi camino hacia la desfachatez, que te recomiendo altamente. La historia detrás de la historia de Perú. Llevaba años escribiendo por épocas, a veces solo a manera de mini cartas, en mensajes de texto, o en fragmentos de historias para mí misma, en el email. Como soy media ermitaña, muchas veces, por no decir siempre, me resulta mucho más fácil escribir las cosas que andar llamando para decir que estoy bien, o salir para tomarme un café con alguien a enseñarle las fotos de las cosas que he vivido, o hablarle sobre mis emociones y la falta de ellas. Estando en Perú, en una guagua de camino a Arequipa, por primera vez le puse nombre a uno de esos escritos llenos de anécdotas, que era un mensaje para unas amigas que para mí son mis hermanas. En esa ocasión la historia que les contaba iba en grande, considerando la concentración de papelones en un periodo de 24 horas. Y le llamé Bitácora de Aventuras. Luego de eso, todas mis historias se convirtieron en bitácoras,
Quizás la niña que dijo en su graduación de kinder que quería ser marinera sigue presente y me susurró ese nombre para contrarrestar que escasamente he navegado por mi cuenta en un kayak. Después de eso, hice el ejercicio de contarles mis historias por mensajes mientras viajaba, para de alguna manera tener algo de compañía y a la vez convertir en chiste los trabajos del camino. Esta fue la primera introducción que escribí a todo este proyecto y aventura de contar historias. Unos días después de escribir la historia del episodio, ya en Arequipa, conocí un lugar que cambiaría mi vida para siempre, y para mí fue súper inesperado. Como no tenía pensado originalmente pasar más de un día en esa ciudad, y todo se dio por el cambio de planes de la huelga en Puno, decidí usar el segundo día para salir a caminar sin rumbo. Tropecé con un antiguo convento, y como era una mini ciudad dentro de la ciudad, me recordó a mi proyecto de tesis y quise visitarlo. Arequipa es una de las ciudades más místicas que he conocido, quizás porque soy caribeña y tener un volcán blanco altísimo de fondo en toda la caminata me parecía mágico. Estando en el convento, me detuve en cuanto rincón había. Todo me parecía un espacio sagrado, era como el mejor lugar existente para estar en contemplación. En ese momento no lo sabía, pero poco a poco, cada año me fui acercando a lo que hoy en día siento que es mi misión, vivir en meditación constante o contemplación y ayudar a otros a hacer lo mismo. Por primera vez en mi vida entendí a mujeres que había criticado grandemente en la vida. Siempre me preguntaba por qué las monjas se sometían a vivir en claustro y desperdiciar entre comillas sus vidas. Ese día lo entendí y supe que si hubiera estado viva en ese momento, esa hubiera sido mi vida. Y no solo eso, deseé tener un rincón en donde pasar el día en meditación y decidí que en eso se convertiría la finca, en un jardín contemplativo, no solo para mí, sino para todo el que desee ir. Cuando salí del convento, habían pasado 6 horas. Yo ni me enteré. Desde entonces veo la vida monástica y los espacios de retiro con ojitos diferentes y espero que este espacio se convierta en eso para ti. La historia detrás de la historia de Estamos en Vivo. Si algo te puedo contar de ese día y de esa historia, es que resume a perfección mi propósito de hacer este proyecto de la historia detrás de la historia. Aunque en ese momento no le hice tanto énfasis, yo estoy convencida de que mi inocencia y la inocencia con la que veo la vida es lo que me ha regalado tantas aventuras hermosas, en situaciones que muchos considerarían peligrosas o estresantes. Regalarte esa capacidad es una de mis metas principales, porque estoy convencida de que una vez desarrollas esa capacidad, lo demás no importa, porque tienes una gran herramienta para ver mucho más en cada situación. Y de eso se trata nuestro tránsito por esta vida, de ver más allá de nosotros, de lo conocido. Eso es ser un niño eterno, y no tiene nada que ver con niños interiores. Es una forma de ver la vida, nada más. Dicho eso, también te cuento que el propósito de contar todo en historias, y no arrancar directamente a hablar sobre mí, fue que se quedara contigo el mensaje más fácilmente. Somos criaturas de historias, todo lo aprendemos mejor con historias, y yo me volví experta contando historias para explicarme. Podría haberte dicho que quise esperar y ayudar a Miguelo con su podcast, y quejarme del atraso. Pero ¿qué te puedo decir? La vida es más divertida en la playa, tormentas incluidas. La historia detrás de la historia de un baile tribal. Ese día nunca lo voy a olvidar. Tuve tantos percances, todo se atrasaba, todo salía mal. Terminé saliendo y llegando tardísimo a una de las pirámides que quería ver, y que era la razón por la que me quedé en Mérida. Nunca he contratado una agencia de viajes, y no está en mis planes inmediatos hacerlo. Para mí, el viaje empieza en los meses anteriores, mientras planifico toda la ruta. Puede sonar extraño, pero para mí, ese proceso es casi meditar. Cierro los ojos, conecto y me dejo llevar para saber qué lugares debo visitar. Eso es casi imposible con una agencia, y ni hablar de la posibilidad de quedarme 4 horas en cada templo si me da la gana. Soy fiel creyente de que todo pasa como tiene que pasar, lo que te gusta y lo que no. Ese día no me gustaron todos los atrasos, entre comillas, del camino, que provocaron que llegara al sitio arqueológico a las 3 de la tarde. Pero como siempre hago, y como me enseñó Augusto, entregué todo lo que sucedió, entendiendo que aunque no lo entendiera, era lo mejor para mí. Cuando llegué, no había ni 5 personas, y ya estaban de salida. Pasé casi toda la tarde sola, sentada en la misma pirámide, solo mirando a mi alrededor, y agradecida de estar allí. Eso también es una forma de meditar, y me hace sentir invencible, feliz, recargada. Te lo recomiendo. Solo sentarte por horas a simplemente mirar algún espacio o algo hermoso. Como la vida lo balancea todo, me sentía tan y tan bien que supe que vendría algo otra vez, así que ya estaba preparada para el próximo papelón. Por eso, en realidad, nunca me toman por sorpresa, mi cuerpo los espera. Unos años más tarde, y con mayor madurez en el sistema, te cuento que ya no busco momentos de tanta intensidad de emociones, precisamente porque no me interesa subir para después bajar y volver a subir, y seguir en ciclos predecibles. Actualmente busco la quietud, la calma, la plenitud, el estado de meditación constante, de meditación en todo lo que hago. No soy superhumana y no lo logro todo el tiempo, pero sí te aseguro que lo busco todo el tiempo y que el que busca, encuentra.
La historia, detrás de la historia de un reinado en tiempos de crisis. Escuchar esta historia otra vez me hizo reír y llorar todo a la vez. A veces parece que me invento las historias, pero en realidad todas son reales excepto las azules, e incluso en esas azules hay salpicaditas de realidad. Pude recordar el susto que sentí cuando el motor falló de cantazo, y la claridad de la guía que recibí, de salir de inmediato del carro apenas unos segundos después. Pude recordar la compañía que recibí caminando hacia la salida, y cerrar los ojitos para aumentar la confianza en la guía, mientras cruzaba la autopista después de calcular el momento adecuado. Casi de inmediato volví a explotar de la risa recordando el hecho de que la grúa llegó ahí mismo. El inocente está protegido en lo que sea que haga o en lo que sea que le pase. Y eso lo he confirmado 1000 veces. Ese día, como mi celular no funcionaba, no supe que Miguelo tuvo un accidente, prácticamente a la misma vez que yo. Se quedó dormido de camino a su segundo trabajo y chocó. Salió ileso, pero ese carro nunca volvió a ser el mismo. A veces pienso en esa época y me río del miedo que teníamos a la libertad. Con 2 trabajos él y yo con uno que valía por 2. Estábamos peor económicamente que ahora, que los 2 trabajamos desde casa en nuestros proyectos. He comprobado que el tiempo es oro, y pasamos más de ese tiempo juntos que nunca, con la certeza de que al valorar el tiempo, el dinero vendrá como consecuencia. Esa ruta la conocía muy bien, porque era cerca de la salida para ir a Orocovis, que es de donde es mi familia materna, y donde mi abuelita vivía. Mi abuela se llamaba María Concepción, y le decían Chita, y ese día sabía que me cuidaba. La sentía cerca, por eso, al contar la historia, la convertí en la duende Chita. Mi abuelita Chita era costurera, y por años me cosió ropa que no me gustaba, porque la consideraba charra, entre comillas, en mi adolescente. Hoy la uso como amuleto, sin pensar en si me gustan o no. Y de hecho, ya me encantan. Ahí te dejo una foto del trajecito y de otras cosas que ella me hizo. Ese trajecito me acompaña en días difíciles. Y me lo pongo cuando quiero tenerla cerca. La historia detrás de la historia de una mariposa llamada Gael. Ese día fue especial porque hubo un switch en mi apreciación a la compañía de Michelle. La noche anterior a la aventura en motorita, tuvimos una discusión, en gran medida por la mala costumbre que tenía de no expresar cómo me sentía porque asumía que los demás debían saber. No saben si no se los dices. En el camino hacia ciudad del día anterior, pasamos por un lago que había marcado en el mapa que quería ver. Ni sabía por qué, solo lo vi en el mapa y lo marqué. No sabía ni cómo lucía. Cuando llegamos se me paró el corazón, porque había estado en ese lugar en un sueño, no mucho antes de eso. Del sueño recordaba volar, reírme, estar jugando y ver el agua justo al lado de la carretera en la que corría para coger impulso para volar. Y una paz tan cabrona, que cuando estuvimos allí, solo quise detenerme y estar unas horas en silencio allí. No le dije nada de esto a ella, asumiendo que viendo mi carita de felicidad lo entendería, y después de tomar unas fotos desde la ventana, encendió el carro para continuar el camino. Me tragué la tristeza estúpidamente y estuve callada el resto del camino, esperando no sé qué, en verdad, que se diera cuenta por telepatía que estaba triste. Como yo soy tan retraída, en realidad la gente me ve callada y me deja que en mi esquina, porque de por sí yo hago eso todo el tiempo. Tengo la dicha de que ella es mi total opuesto. Y en una que se dio cuenta que de ser un loro parlanchín pasé a contestaciones de sí y no, y me dijo, mano, ¿qué puñeta te pasa? En su tono de bicha y gritando. Y ahí yo, clásicamente, rompí mi burbuja y le dije todo lo que me había pasado desde que nos encontramos, terminando con ese día. Al garete, lo sé. He aprendido mucho desde ese 2017. Ella y Miguel han sido mis maestros. Ellos no se quedan con nada. Ha sido sorprendentemente refrescante conocerlos a fondo. Y a mí misma por consecuencia de haberlos conocido. Terminé por decirle, mira, a mí me gusta llegar a un sitio, mirarlo, olerlo, respirarlo, vivirlo, sin pensar en más nada, aunque sea por 5 minutos. Y ella me dijo algo así, pues hagamos eso, pero tienes que decirme cuando veas esos sitios porque yo no sé eso. Yo los vivo tomando la foto y recordándolo al ver la foto. Después de eso, todo el viaje mejoró muchísimo. Ya sabíamos qué esperar una de la otra. Simplemente algo como que se abrió. Hoy entiendo que ese algo fue para mí el entender al 100% que el mundo no gira alrededor de mí, porque aunque lo sabía en teoría, todavía no lo vivía así. Al día siguiente íbamos al templo y pasó lo de la tarjeta y mi viaje en motorita. Y no te conté por qué para mí significó tanto verla así en el templo. Yo adoro estar sola. Y yo sé que no me va a pasar nada, pero ella es diferente a mí, y sé la preocupación que tenía de estar separadas o de que pasara algo. Y saber que lo aceptó, me aceptó a mí, y buscó la manera de trabajarlo me conmovió mucho. Y fue casi como dejar que me sentara en el lago. Vimos muchas mariposas ese día, y tengo la certeza de que Elga, su mamá, nos acompañaba. Como un día le prometió que lo haría antes de morir. Mientras escribía esto, busqué las fotos y videos, y para mi sorpresa, pude vivir el lugar otra vez. Tal como ella revive sus andanzas. Ahí te lo dejo, para que te metas en mi sueño, que se convirtió en una tarde de road trip.
La historia, detrás de la historia de Mini Bitácora de Aventuras, edición Los Errores. Nos hemos creado una falsa expectativa sobre el error y la perfección. Quien no comete errores simplemente no hace mucho. No intentar, no hacer nada es la única manera de no equivocarse. Una vez Augusto me dijo que venimos a esta vida a transitar el error y que mientras más rápido entendiera eso, más feliz sería. Una de las razones que me frenaban sobre compartir todo lo que vivía con Augusto era el miedo a equivocarme, a cometer errores, a luego cambiar de opinión, a contradecirme, a ser incoherente, cuando ese es uno de mis valores principales. Luego entendí que la coherencia no es otra cosa que transmitir lo mismo a través de tus palabras, acciones y pensamientos. La coherencia se vive en presente. Eso fue casi una revelación, y antes de esa revelación le tenía mucho miedo al cambio, pues pensaba que cambiar era ser incoherente. A medida que vas aumentando tu percepción, que no es otra cosa que desarrollar la capacidad de ver más lados en cada escena o situación, inevitablemente cambias y te das cuenta de que tus errores fueron parte de ese camino y que sin ellos tu percepción no hubiera aumentado. Si tu percepción no cambia, terminas siendo la misma persona toda la vida. Y aunque eso no está ni bien ni mal, decidí que simplemente no es como yo quiero vivir. Y le abrí la puerta al error, entendiendo que nada grave me iba a pasar si cambiaba de opinión al equivocarme. La historia detrás de la historia de El Presente. Ese día estaba destruida. Llevaba todo el día trabajando, específicamente en los horarios del trabajo, que al día siguiente se convertirían en las tablas de tiempo en el episodio Un remedio para lo inevitable. Cuando estoy muy cansada o sin hacer algo que me traiga un instante de felicidad, me bloqueo. Y ese día Miguel y los nenes se habían ido a escuchar bomba, una música tradicional, y yo me lo estaba perdiendo porque tenía mucho que hacer, entre comillas. Todas las historias que te cuento tienen algo de la vida real, aunque no lo parezcan. Y cuando no me permito, literalmente, salir a vivir esa vida real, me bloqueo, porque no tengo nada que contar. Es en momentos de bloqueo que Augusto me hace cuestionarme mis valores sobre la productividad. Por demasiados años, fui una maquinita de producción. Todo lo que nadie podía hacer, yo lo hacía a tiempo y hasta me iba a janguear después. Eventualmente, ese exceso de búsqueda de productividad me pasó factura, y mi cuerpo ya simplemente la rechaza. Mi mente también, se va como en blanco. Cuando me cacho, simplemente cierro todo lo que estoy haciendo y hago una pausa. Ese día pausé para ir a escuchar música, y mientras estaba allí, mi mente se expandió y pude entrar a la princesa, ese mundo que en el escritorio se había bloqueado. Las historias azules me encantan, pues son un recuento de esos momentos en los que se abre el portal y cruzo al otro lado, en el que habitan gigantes y seres fantásticos, sin importar en dónde esté ni con quién esté. Es una desconexión hermosa que irónicamente me ha ayudado a tener mis pies más firmes sobre la tierra. Ahí te dejo unas cuantas imágenes de 3 días que decidí tomar a finales del año pasado, después de casi 2 años sin días libres. Yo trabajaba todos los días y aun cuando quería intentar apagarme un día, mi celular no paraba de sonar, aún fuera de Puerto Rico. Por primera vez en años apagué el celular y cuando regresé de esas mini vacaciones, no pasó ni un mes y renuncié. No es una historia trágica, nadie me obligaba a hacer nada. Más bien era que a mí no me gustaba dejar trabajo acumular y era más fácil trabajar todos los días. Me gustaba, pero cuando trabajas con otros siempre es más difícil organizar tu tiempo, porque todo depende de otras personas. Por eso me aventuré a irme por mi cuenta. Espero que todo lo que comparte contigo te sea súper útil y si es así, por favor, compártelo con alguien más que quiero seguir juntándonos en este espacio. Dentro de 2 semanas, o quizás antes, te cuento otra historia. Mientras tanto, puedes conectar conmigo la próxima semana, quizás antes también, en Sanando con tu Duende, un espacio para la sanación cuántica. Un podcast en el que te cuento lo que me enseña mi duende Augusto a través de nuestras sesiones de sanación. Si me quieres ver antes, te espero los miércoles a las 12 del mediodía, hora de Puerto Rico, a través de nuestro canal de YouTube, en Instagram o en Facebook. En una sesión en vivo en la que podrás hacerle tus preguntas a Augusto. Y de paso, ir aprendiendo a conectar con tu duende. Sí, tienes un duende. Te recuerdo que junto con Augusto y muchos otros guías, imparto sesiones de sanación cuántica. Así que si crees que soy la persona para guiarte en ese proceso, estaré más que honrada de hacerlo. En las notas del programa te dejo todos los enlaces para que puedas reservar tu sesión o visitarnos en cualquiera de nuestros espacios. Nos veremos otro día que no va a ser hoy. A dormir.